Si quieres hacer un molde de silicona más o menos rápido y no perder tantas monedas, este vídeo te interesa. Lo primero que vamos a hacer es pegar la figura a un trozo de poliestireno extruido. También puedes usar un trozo de madera. Acuérdate de aplicar a la figura una fina capa de aceite o vaselina como desmoldeante. Eso ayudará a que la silicona no se pegue. Luego iremos cortando pequeños trozos de poliestireno para hacer nuestra barrera de contención. Continuamos midiendo y cortando trozos de corcho. Lo que estamos haciendo es muy sencillo y es crear una cámara de aire alrededor de toda la figura o del objeto que vayas a reproducir, para luego verter la silicona líquida en su interior. Cuando tengamos toda la cámara de aire montada, sellaremos con plastilina los posibles huecos que hayan quedado. ¿Te gustan todas estas cosas? Pues suscríbete. Aquí no podemos pesar la cantidad de silicona que vamos a usar como en el vídeo anterior, que si quieres verlo, arriba te dejo un enlace para que puedas ir a verlo. En ese vídeo te explico cómo hacer un buen molde y ahorrar al máximo la silicona. Exacto, como no sé la cantidad de silicón y no quiero desperdiciar tanta silicona, voy preparando pequeñas dosis. Una vez que ha catalizado la silicona, retiramos todos los muros de poliestireno y recortamos los excesos. Importante, limpia siempre tu zona de trabajo. Dividimos con un rotulador la silicona en dos mitades iguales y cubriremos la primera mitad con más poliestireno. Te preguntarás, Álvaro, ¿pero qué estás liando ahora? Pues sencillo, voy a separar la primera mitad porque voy a hacer la madre forma con escayola. También resuelvo la duda, porque me lo habéis preguntado muchos. En Latinoamérica, la escayola de España equivale al yeso de allá. Recortamos los sobrantes del poliestireno y sujetamos todas las piezas con cinta adhesiva. Acuérdate de aplicar vaselina a toda esta parte del molde. Cuando tengamos la primera mitad cubierta y el encofrado levantado, verteremos la escayola. Damos unos golpecitos para que las burbujas de aire salgan a la superficie y listo, dejamos que seque. Una vez fraguado, retiramos todo el poliestireno y repasamos un poco esa cara de la madre forma. Hacemos unos orificios para que luego encajen y levantamos el encofrado de la segunda mitad.
Acuérdate de aplicar vaselina a toda esta parte del molde para que no se pegue escayola con escayola. Vertemos la escayola para crear la segunda mitad y cuando esté fraguado repasamos toda la madreforma con un cúter para que quede un molde espectacular. Y ahora toca dar unos simples golpecitos para que las dos partes se separen. Y ya lo tenemos. Una vez que esté completamente limpio, cortaremos la mitad de la silicona con un cúter o bisturí. Y ya tenemos aquí pues nuestro molde más o menos rápido y también ahorrando pues unas monedas. Si te ha gustado el vídeo, deja tu like y suscríbete, si no vas a perderte un montón de vídeos interesantes. Así que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!